Tengan muy buenas tardes, queridos hermanos, hermanas. Vamos a continuar en este quinto día de la novena en honor a San Juan Bosco, donde estamos reflexionando, caminando con él y sobre todo aprovechando de toda esa experiencia espiritual. Toda su vida es una experiencia espiritual que sin duda nos ayuda a todos a vivir y a preparar esta gran fiesta que tenemos aquí en nuestra basílica. Hemos venido reflexionando en torno a estos primeros años de San Juan Bosco, los años de su niñez. Hoy vamos a dar un salto para ver esta vida de Don Bosco, esta faceta de Don Bosco, sobre todo en el momento del sacerdocio. Ya como sacerdote, sabemos que él en 1835 ingresó al seminario y egresó del seminario en 1841. Fueron 6 años de muchas experiencias, donde también es el momento para adquirir esa ciencia y prepararse para cumplir y dar cabida a ese proyecto que Dios tenía con él en favor de los jóvenes. Así que hoy vamos a reflexionar en torno a Don Bosco, ya sacerdote, y le hemos llamado sacerdote de la Iglesia, pero con una particularidad muy propia de él, de ser sacerdote también para los jóvenes y sobre todo para aquellos jóvenes más necesitados. Terminados los estudios Don Bosco en el seminario, por supuesto que le ofrecieron muchas y diversas responsabilidades. Es este momento también para dejarse aconsejar por el confesor don José Cafaso y decidió entrar al colegio eclesiástico o convito eclesiástico como se le llamaba en este momento, que era como otra etapa después del seminario, no tanto para todos, sino que estaba para aquel que lo quisiera y que podían continuar por lo menos unos 3 años más de estudios. En este lugar propiamente se ejercitaba para lo que era la pastoral de las parroquias, para la pastoral de las escuelas y también para la pastoral de los hospitales, de toda esa área del Piamonte. Y además se profundizaba en la teología y se profundizaba en la moral cristiana. Esto era propiamente ya de esta etapa a la que Don Bosco decidió ingresar al convito eclesiástico. En este lugar fue acompañado por ese guía espiritual, por don José Cafaso, que también le asistió y le acompañó durante ese tiempo a visitar las prisiones. Era parte como de esa misión, de ese trabajo que hacían. Y es aquí donde Don Bosco va a experimentar, como él lo dice, esa maldad humana. Pues de manera tan profunda le ha impresionado el comprobar y ver la cantidad de chicos, de jovencitos, ya desde los 12 años hasta los 18, y él los describía como jóvenes sanos, robustos, inteligentes, que se encontraban ociosos y en condiciones infrahumanas. Y sobre todo los miraba alejados de Dios y alejados también de los hombres, ahí en ese ambiente de las cárceles. Muchos de estos jovencitos, cumplida ya su condena, salían de verdad con un firme propósito de cambiar, de dejar aquel estilo de vida. Pero la verdad es que muchos de ellos volvían a recaer. Ante esta situación, Don Bosco recapacita, él piensa, él observa, él ve y se decía para él mismo, si al menos estos jóvenes encontraran un amigo que les ayudara, que les enseñara, que les formara cristianamente, pues estos niños o jovencitos ya no volverían a caer y a llevar este estilo de vida. En 1841, en Turín, estaba
sufriendo ya los embates de la revolución industrial, y por tanto se daban también esas olas de migración y sobre todo de jóvenes, de que venían desde la zona rural a las ciudades. Esto iba aumentando y causando toda esta situación de pobreza que también era causada por las guerras y las malas cosechas que se habían dado para esa época. Así que don Bosco, cuando comienza a salir por las calles para hacer estos apostolados, se encuentra con jóvenes solos, durmiendo en las calles, sin familia, sin trabajo o con trabajos mal pagados y en una verdadera explotación infantil y juvenil. Estos jóvenes sin ninguna instrucción, obligados a trabajar todos los días de la semana, y venían a caer en manos de trabajadores inescrupulosos. La mayoría, por supuesto, abandonaba todas las prácticas religiosas que a lo mejor traían de sus campos o de sus aldeas. Muchos de ellos, obligados por la necesidad del hambre, se veían o estaban casi empujados a delinquir. Algunos sacerdotes de Milán, de Turín y de todo este entorno se preocupaban también, miraban qué hacer con esta situación social que se estaba dando. Y por supuesto que dentro de estos sacerdotes estaba también ese joven sacerdote acabado de salir del seminario de Chieri, ahora en el convento eclesiástico, Juan Bosco. Era uno de ellos que estaba sumamente preocupado para ver toda esta situación. A pocas semanas de estar don Bosco ahí en el convento eclesiástico, en una ocasión, el día de la fiesta de la Inmaculada, de aquel año de 1841, mientras él se revestía para la misa, con todos los ornamentos litúrgicos propios de su momento, ahí en la iglesia de San Francisco, vio que el sacristán conversaba con un chico a quien estaba invitando para ayudar a la misa. Pero como este jovencito se excusó y dijo, no sé ayudar, el sacristán dice, lo corrió y lo sacó casi a patadas de aquel recinto. Don Bosco, dolido por esta escena, llamó al muchachito, le preguntó si ya había hecho la primera comunión, si se había confesado alguna vez, si asistía a la catequesis. Y llegado a este punto, el muchacho contestó, me gustaría, pero no me atrevo, porque mis compañeros de catecismo son más grandes que yo y yo soy mayor que ellos, así que me da mucha vergüenza. Y si yo te enseñara el catecismo, aquí vendrías, le dice don Bosco. Con mucho gusto vendría, siempre y cuando no me vuelvan a pegar. Quédate quieto, le dice, le replicó don Bosco, nadie volverá a pegarte, serás mi amigo y estaremos aquí para aprender tú y yo solos. ¿Quieres que empecemos ahora mismo la catequesis? Hermanos, este es el momento, el principio de esa gran obra de don Bosco. Y así, con una catequesis para un jovencito, con una catequesis y un Ave María, empieza esta gran obra de don Bosco. Y es así como detrás de él, cada domingo se agregaban más y más muchachos que iban llegando e iban uniéndose a este jovencito, a Bartolomé Garay. Durante el invierno, don Bosco fue recogiendo también aprendices que llegaban de los pueblos del Piamonte, en Turín. También se ocupaba de las visitas, de las prisiones con don Cafaso. Y de esta manera iba invitando también a muchos otros jóvenes que salían de la prisión para que se unieran al grupito que se había reunido ya en este oratorio festivo en la capilla de San Francisco. Descubrió entonces que los jóvenes delincuentes, si encuentran una mano amiga, alguien que se preocupe de ellos, que les proporcione enseñanzas y formación, que les ayude a encontrar trabajo
y les visite cada semana como lo hacía don Bosco, recuperaban fácilmente una vida honrada, superando un pasado y llegando a ser realmente buenos cristianos y honrados ciudadanos. Este es el origen de la obra de don Bosco a favor de la juventud pobre, necesitada, y que se llamará entonces Oratorio de San Francisco de Sales. Para atender a toda esta juventud que poco a poco iba llegando, don Bosco se iba a un prado en las afueras de esa ciudad, en donde se organizaban los juegos más variados para entretener a aquel grupo de jóvenes. Recordamos que viendo la niñez de don Bosco, de Juanito Bosco, esto ya lo había aprendido muy bien desde su niñez. Atender a esos jóvenes que llegaban con ganas de correr, de saltar, de gritar. Por la tarde, después de comer y de jugar un rato, se ensayaban cantos. Se procedía a dar una catequesis apropiada a estos jóvenes. Seguidamente se daba una oración, se distribuían algunos premios o algunos regalos que se daban, algunas veces también a la suerte, y luego se despedían y así hasta el siguiente domingo o hasta la siguiente fiesta. Durante la semana, don Bosco también visitaba a estos jóvenes en sus lugares de trabajo. Ellos, sin padres, sin parientes, estaban contentos y felices de tener un amigo que se preocupaba de ellos, que los visitaba, que se encontraba. El oratorio va creciendo y nosotros hasta podemos imaginarlo, ver a don Bosco rodeado de toda aquella juventud, de todos estos jóvenes. Pero también no es fácil para nosotros dejar de imaginar que este ambiente de alegría, de encuentro, de reunión, es algo que a muchos molestará. Y para don Bosco y para este oratorio no fue la excepción. Los vecinos ya se preocupaban por toda esta situación, incluso las mismas autoridades, porque en esta época socialmente había una inquietud, una preocupación de una revolución juvenil, aunque don Bosco ya estaba haciendo esa revolución juvenil, estaba cambiando a todos estos jóvenes. Don Bosco llegó a hacerse sospechoso y hasta era vigilado por la policía. También fue acusado hasta por sus mismos compañeros sacerdotes debido a que dedicaba el tiempo y se dedicaba a atender a estos aprendices. Por aquella época, San Francisco de Sales era uno de los santos que ya desde el siglo XVII era presentado a los seminaristas y también en el ambiente existía y era muy conocido, sobre todo, lo que más le admiró a don Bosco de este santo, el carácter amable, paciente, dialogante. Y así don Bosco no dudó en poner a San Francisco de Sales como patrón de esa obra que están haciendo. De hecho, en uno de sus propósitos para la ordenación sacerdotal, ahí figura y aparece claramente: su obra entera la pondré bajo el patrocinio de este pastor, sabiendo que a estos jóvenes solamente se les podría llegar por la amabilidad, por la paciencia y por el diálogo, por el encuentro. Así que don Bosco poco a poco empieza a buscar todo esto bajo los sufrimientos y las incomodidades y las situaciones difíciles que todo esto va conllevando. Pero el 12 de abril de 1846 era un domingo de Pascua. Ese día don Bosco, muy alegre y feliz, se inauguraba una capilla que había adoptado en una casa medio abandonada que se le había contratado a la familia Pinardi en un lugar llamado Baldoco. Y así es que el oratorio ya tiene un lugar propio, estable para reunirse. Y aquí empieza esta gran obra del oratorio de San Juan Bosco. Queridos hermanos y hermanas, esta es esa primera semillita que pone don Bosco. Y desde esta semillita
comienza a extenderse y a crearse un gran árbol a lo largo del mundo y también a través del tiempo. Por eso llega hasta nuestros días y hoy estamos nosotros aquí viviendo esta novena bajo ese árbol y bajo esa sombra de Don Bosco. Por eso, queridos hermanos y hermanas, es para nosotros estos momentos de alegría, de gozo con el Señor, porque nos ha dado a Don Bosco. De alegría y de gozo con Dios, que nos ama y que nos sigue protegiendo, y que creo que de esta manera también nosotros debemos de preocuparnos siempre, así como lo hizo Don Bosco, y también de seguir conservando, amando estas casas, esta casa salesiana, amando esta obra que es de Don Bosco, pero que es de Dios, colaborando, ayudando, haciendo mucha oración y participando de todo aquello en lo que podamos dar la mano como lo hacía Don Bosco, con prontitud. Que así sea.